Generalmente cuando hablamos de historia universal, pues imaginamos desde el hombre de las cavernas o primitivo. En esta ocasión o durante esta temporada iremos viendo historia universal, pero desde el punto de vista contemporáneo. Lo contemporáneo es lo que ocurre más cerca a nosotros. Entonces, acompáñenme a ver esto. Historia universal contemporánea, entonces, tiene muchas épocas o tiene muchas temporalidades, pero lo contemporáneo es lo que ocurre de la Revolución Francesa hasta nuestros días. Incluso, por ejemplo, todo el periodo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, pues sería considerado como historia o como época contemporánea. Lo que nos interesa para ver en estas temas que vamos a estar analizando o que vamos a estar tocando es lo que corresponde específicamente al siglo XX. Hablar del siglo XX, por ejemplo, para quienes nos dedicamos a la historia es un poco complicado porque ocurrieron todos los fenómenos y ocurrieron todos los desastres y ocurrieron todas las catástrofes que nunca antes habían ocurrido en 100 años. Como todos sabemos, por ejemplo, un siglo empieza en el 1 y termina en el 0, de tal manera que el siglo XX formalmente inició en 1901 y terminó en el año 2000. En este siglo XX ocurrieron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ocurrió un proceso que se conoció como la Guerra Fría, que era un enfrentamiento entre los Estados Unidos y entre la Unión Soviética. Aparecieron, por ejemplo, fenómenos como la migración ya más acentuada, la globalización, las nuevas formas de economía, nuevos órdenes económicos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder entender el siglo XX y lo que ocurre en ese siglo, tenemos que empezar por descubrir ¿qué es lo que originó la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial inició formalmente en 1914, pero para llegar a ese momento de un enfrentamiento de esa magnitud con los principales imperios o los principales países de ese momento, pues hubo mucho trabajo previo, ¿no? Entonces, para quienes nos dedicamos al medio histórico, se conoce como el breve siglo XX al siglo XX, no porque haya durado menos, pero es de esas veces, por ejemplo, como paréntesis espiritual, ¿no? Como cuando tú quieres que ocurra algo y ocurre todo al mismo tiempo rápido, tú lo estás disfrutando, no sé, tal vez fuiste a un concierto y estás brincando y entonces el tiempo se acorta, ¿de acuerdo? Entonces 4 horas, no sé, de espera, concierto, traslado, a lo mejor pudo haber parecido un instante. Entonces imaginen que algo así ocurre en el siglo XX, ocurrieron tantas cosas, fue tan acelerado todo el proceso, hubo mucho cambio tecnológico que pues acortó, entre comillas, todo esto, ¿no? Entonces, a pesar de que, pues, en términos normales, pues sí duró los 100 años, ¿no? Vamos entonces a comenzar a hablar o a analizar la Primera Guerra Mundial, pero nos vamos a remontar allá por el 1800, 1850. Estamos hablando que es el siglo XIX, porque el siglo XIX va a ser muy importante para poder entender qué ocurre en el XX. Hay un fenómeno en ese momento, durante todo el siglo XX, incluso es mucho más antiguo, de la época que se conoce en la economía como el mercantilismo. Este fenómeno del cual tenemos que hablar es el colonialismo. Colonialismo es un proceso, es decir, es una serie de pasos, es una secuencia de acontecimientos que va a derivar en el control de la soberanía de un estado por otro. Se los explico más lentamente. El colonialismo es cuando una nación poderosa, desarrollada técnicamente, militarmente, que tiene un discurso, se cree superior a otras naciones, sale de sus fronteras a invadir otro país o a invadir otro estado, otra población. Ellos se asumen como los poderosos, se asumen como los más importantes, los superiores, y entonces empieza toda una transformación. Entonces, colonialismo, por ejemplo, sería lo que ocurrió con España y Tenochtitlan. ¿De acuerdo? Estaban los mexicas pues muy a todo dar, pues sacrificando gente, sacando corazones, comiendo pozole, pero llegan entonces los europeos y entonces traen una nueva religión, traen una nueva lengua, traen una nueva escritura, una nueva forma de hacer las cosas, de construcción, traen los malos modales, traen nuevas comidas y entonces aparte de traernos todo eso, se quedan a vivir aquí durante 300 años. ¿De acuerdo? Entonces hay un proceso de mestizaje y ya pues todo lo que nosotros conocemos
conocemos. Es decir, el colonialismo es una estrategia que se utilizó durante mucho tiempo, principalmente por los imperios coloniales. ¿Quiénes son los imperios coloniales? Pues pensemos, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Portugal, en España, que van a ser como los imperios más grandes, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de América Latina, todavía en la actualidad hay algunos territorios que están considerados también como territorios europeos. Por ejemplo, los ingleses colonizaron lo que actualmente son los Estados Unidos, los españoles, pues todo lo que fue la Nueva España, Centroamérica, Capitanía General de Guatemala, Gran Colombia, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, dentro del Caribe están las Guyanas francesas, están las Antillas, está Haití, por ejemplo, que en algún momento pertenecieron a Francia. Es decir, vean ustedes que dentro de nuestro propio continente, pues tenemos esta expresión del colonialismo, ¿no? No perdamos de vista, colonialismo es una dominación. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en este ejemplo que les estaba dando, por ejemplo, los mexicas eran muy inferiores, por ejemplo, en armamento, eran muy inferiores en técnica militar. Los españoles ya traían mucho más desarrollo, traían más tecnología y entonces siempre quien domina pues tiene muchos más recursos económicos y tecnológicos, ¿no? Entonces, colonialismo es un proceso que pues en la historia se ha presentado en muchas ocasiones. Una de las características del colonialismo es que se van a explotar los recursos naturales. Por ejemplo, España, cuando llega al continente americano, formaliza el virreinato de la Nueva España, extrajo todo el oro y toda la plata que pudo haberse llevado. ¿De acuerdo? O sea, son recursos que eran pues literalmente de suelo nacional, pero pues terminaron parando en Europa. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa, por ejemplo, es algo que ya hemos comentado en muchas ocasiones, lo mismo pasó, por ejemplo, con el tomate. Actualmente, por ejemplo, el tomate es un artículo muy popular, es una fruta muy popular dentro de la comida italiana, pero pues no sería posible esto si no hubieran llegado los colonizadores europeos, hubieran conocido el tomate mexicano y se lo hubieran llevado a Europa. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el aguacate, lo mismo ocurre también, por ejemplo, con el amaranto, con el nopal, con algunas variedades de maíz, el guajolote o el pavo, ¿de acuerdo? Que van a ser como artículos que se van a comercializar a gran escala, que son 100% mexicanos, pero en este caso España, cuando nos dominaba, pues lo explotaba, ¿no? Entonces, siempre hay una explotación de recursos naturales. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el caso de Inglaterra. Inglaterra, cuando tenía las 13 colonias inglesas en lo que actualmente son los Estados Unidos, también empezó a saquear muchos recursos naturales. Entonces, es un fenómeno que siempre va a ocurrir. Hay otra etapa del colonialismo. Se dice o se piensa que el colonialismo va a terminar en la época de las independencias. La época de las independencias es en el siglo XIX, empezando el 1800, 1810, 1820, y se conoce a este periodo como las independencias de América Latina porque todos recordaremos, en 1808, Napoleón Bonaparte invade España, quita al rey legítimo, que en este caso es Fernando VII, Bonaparte coloca a su hermano José Bonaparte en el trono y entonces todas las colonias españolas en América aprovechan este descontento o aprovechan esta situación para independizarse. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tránsito nace, como ya no hay colonos propiamente, o sea, ya no hay españoles colonizando y dominando, sino que entramos a las épocas de las independencias, o ya somos pues de harina de otro costal, nace una nueva forma de dominación que se conoce como imperialismo. Y el imperialismo, por definición, es una relación de dominación indirecta. Es decir, te domino a través de la economía y te domino a través de algunas situaciones geográficas, o te domino o te condiciono a través de algunos apoyos. Esta forma de dominación se viene a nutrir principalmente después de la Revolución Industrial. Gracias a la Revolución Industrial nace el capitalismo y entonces empieza esta nueva etapa de dominación. Por ejemplo, México es independiente, todos sabemos eso, ¿de acuerdo? Y somos libres y soberanos y
nos gobernamos a nosotros mismos, pero dependemos en muchos sentidos de Estados Unidos. Entonces lo que Estados Unidos decidan o digan, pues es lo que en México venimos a hacer, ¿no? Piensen, por ejemplo, ustedes que el imperialismo, por darles un ejemplo, como estamos hablando de una dominación, vean ustedes, por ejemplo, cuando nosotros, no sé, que les gusta, queremos comernos una hamburguesa, podemos ir a lo mejor a algún local mexicano y podemos pedir una hamburguesa, ¿de acuerdo? Pero vean ustedes toda la oferta que tenemos para consumir ese tipo de alimentos. Está Carl Jr., está Burger King, está McDonald's, ¿de acuerdo? Y entonces, hoy en día el imperialismo se lleva a cabo gracias a transnacionales o a procesos económicos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un listado de todas las transnacionales que hay en nuestro país, pues no acabaríamos, porque está, por ejemplo, Home Depot, Office Max, está Walmart, está Sam's, está, por ejemplo, Little Caesar, está Pepsi, Coca-Cola, y así pues nos vamos con un sinnúmero de empresas que son extranjeras, que están asentadas en territorio nacional y que alguna parte de ganancia pues va a dar a esos países de origen, ¿no? Entonces, el imperialismo siempre ha estado representado o ejemplificado con la Coca-Cola. Podrá ser el país más jodido del mundo, pero Coca-Cola siempre va a haber. ¿De acuerdo? Entonces es una forma de dominación indirecta, en este caso de los Estados Unidos. Entonces ya tenemos por un lado el colonialismo, que es llegar, dominar por la fuerza, cambiar todas las prácticas y todas las condiciones de vida y quedarse a vivir ahí el colono. Cambia esto en las épocas de la independencia en el siglo XIX y principalmente nace, gracias al capitalismo y a la revolución industrial, el imperialismo moderno, como se conoce también, o imperialismo a secas, que es una relación indirecta de dominación. Entonces, pues nos vemos en la próxima.